Hola de nuevo, vamos con un siguiente capítulo de la vida cotidiana. En este apartado vamos a tratar de aplicar el Lean a una situación algo distinta y un poco más original, el Lean al volante. Primero veremos cómo los conceptos Lean nos pueden ayudar para conducir de forma más ecológica y luego vamos a plantear los cambios en la movilidad con la llegada de vehículos sin conductor. El objetivo de partida es muy simple: intentar conducir de tal forma que minimicemos el consumo de combustible y, por lo tanto, costes e impacto ambiental, y a su vez el riesgo de sufrir accidentes. Hay que darse cuenta de que en muchas ocasiones la ecología y la reducción de costes van muy de la mano, con lo cual obtenemos una ganancia doble. Venga, tenemos estos principios y técnicas Lean y vamos a pensar cómo aprovechar estos conceptos cuando cogemos el coche. Vamos a parar 5 segundos, pensadlo bien y luego, empezando por el flujo pull, iré comentando uno por uno. Insisto que de lo que se trata es de conducir de una forma más ecológica, económica y segura. Venga, 5 segundos y volvemos. Muy bien, empecemos con el pull. Si os acordáis, en una línea de producción, el flujo tiene que ser continuo, sin que se produzcan acúmulos. A la hora de conducir, la idea es minimizar la aceleración y el frenado jugando con la distancia de seguridad con el vehículo de delante. Muchas veces, si frenamos es porque habremos acelerado de más, y este consumo adicional es lógicamente despilfarro. De este modo, la distancia de seguridad actúa como un buffer que amortigua posibles reducciones de velocidad del vehículo precedente, sin necesidad de frenar nosotros mismos y tener que volver a acelerar. El concepto es el mismo que en una línea de producción, donde el buffer permite absorber microparos aguas abajo. En este sentido, pues, es conveniente que dicha distancia sea suficiente, tanto por seguridad como para un menor consumo. Otra idea es tratar de mantener una velocidad constante, y todo esto sería lógicamente más fácil con una buena sincronización de semáforos, que tengo mis dudas que se diseñe con un criterio ecológico. Finalmente, otra medida en este punto es dejar caer el coche en las pendientes, por ejemplo, al arrancar. Ya que la gravedad es gratis, pues aprovechémosla. No sé vuestra opinión, pero quizás las autoescuelas deberían instruir más sobre buenas prácticas de este tipo, en lugar de tanto contenido teórico de poca aplicación. Aunque esto es un mal endémico de la educación que no vamos a solucionar ahora. Venga, vamos con el control visual. Las señales de tráfico no dejan de ser dispositivos de control visual, y aunque la gente no les preste toda la atención que debiera, nos indican lo que debemos hacer. Por ejemplo, acelerar a 50 metros de un semáforo en rojo es absurdo, y sin embargo bastante frecuente. Lo suyo sería concentrarse bien en la conducción y en la carretera y estar pendiente de todos los inputs visuales, de lo que hacen los otros conductores y en el caso de los semáforos, no tan solo mirar el que se nos viene encima, sino también los siguientes. Todo ello para recopilar datos que nos permitan tomar la mejor decisión en cada momento, para, nuevamente, frenar y acelerar lo mínimo. Medición muy importante. Ya sabemos que si queremos minimizar una magnitud, debemos conocer el dato exacto. Tener la información de forma instantánea y un acumulado a posteriori es el punto de partida para la mejora, igual que en una empresa. Algunos coches tienen el indicador para el consumo, pero si de lo que se trata es de minimizar emisiones, también deberíamos saber las que generamos en tiempo real. Y después viene el cuadro de mando. El resultado de las emisiones habría que sacarlo periódicamente y compararlo con un estándar, como una especie de OEE. Y podría existir perfectamente un sistema periódico de incentivos al respecto, con descuentos para los conductores más ecológicos. Vamos con la estandarización. Aquí de lo que se trata es de cumplir con la normativa, tanto para el estado del vehículo como las normas de circulación, presuponiendo que éstas fueran óptimas. El límite de velocidad está claro. Si vamos con quinta y el consumo óptimo se produce a los 100 km por hora, pues esa debería de ser la velocidad a esa marcha. Y para ir más rápidos debería existir una sexta. Y luego lo que no tiene ningún sentido es que nos pongan a disposición máquinas que pueden ir a velocidades prohibidas y, entre paréntesis, más contaminantes. Una forma sencilla de controlar los excesos de velocidad sería medir el tiempo teórico que indica el GPS con el tiempo real invertido, que siempre debería de ser menor para un determinado trayecto. Quizás este tipo de controles se podrían llevar a cabo con la llegada del 5G u otras nuevas tecnologías. En cuanto a los mapas, pues como su propio nombre indica, tener clara la ruta óptima.
Esto ya lo hace el GPS automáticamente, pero no está de más dedicar unos minutos antes de salir a estudiarse un poco el trayecto, como hacíamos a la antigua usanza, para no tener una dependencia absoluta del navegador. Por lo que respecta a la nivelación, el tema de siempre. Precios por tramos horarios para minimizar atascos. Esto ya se hace en algunos peajes, pero teniendo el coche conectado a Internet, incluso el propio uso del vehículo podría tener bonificaciones en hora valle. Mantenimiento fundamental. Igual que un operario Lean, deberíamos estar más entrenados en un preventivo básico. Y lo suyo sería que el coche se hiciese su propio checklist y actuara en consecuencia. Por ejemplo, el coche podría no arrancar si los cinturones no están puestos o si el conductor no está en condiciones. Finalmente, las técnicas SMED nos pueden ayudar a ser más ágiles en una gasolinera, tal y como hemos visto en el vídeo anterior, o en un peaje o en un parking. Bien, entiendo que algunos amantes de la conducción no estarán muy conformes con algunas de estas medidas, pero esto es lo mismo que en una fábrica. Para ser más óptimos, hay que reducir el grado de autonomía del trabajador, en este caso del conductor, y funcionar según el estándar óptimo. En el límite tenemos el coche ya directamente autónomo, es decir, sin decisión ninguna de las personas. Se supone que el vehículo incorporaría todos estos principios o los que considerarán los ingenieros especialistas, siempre teniendo en cuenta la seguridad, por supuesto, pero también factores medioambientales. Bien, en cuanto al vehículo autónomo, vamos a repasar primero los inconvenientes del coche privado, empezando por su elevado coste de adquisición, pero también de uso, mantenimiento y estacionamiento. Si lo pensáis, es una máquina muy sobredimensionada, más de 1000 kilos para transportar a una persona de 70, con un elevado impacto ambiental. Recordar también que los accidentes de tráfico son una de las principales causas de muerte no natural. Luego, mucha superficie necesaria. De hecho, las ciudades están más diseñadas para el coche que para el peatón, y nos encontramos con ratios muy bajos de ocupación respecto a la máxima capacidad, por lo general 5 plazas, y de utilización, pongamos 2 horas al día respecto a las 24 horas. Esto para la gente que lo coge todos los días. Hay coches que se pasan meses cogiendo polvo. Si combinamos ambos factores, ocupación y utilización, se podría decir que tenemos un OE del 2,5%, o sea que hay mucho margen de mejora. Otra forma de verlo es que, de alcanzar el óptimo, el número de coches en circulación se podría dividir por 40. Esto tendría un impacto brutal en el medio ambiente, pero también en el PIB, ya que el sector del automóvil supone alrededor del 10%. Finalmente tenemos desplazamientos y transportes de no valor, por ejemplo, al ir a buscar el coche o cuando estamos buscando aparcamiento. Si pensamos en el caso de los taxis, pues sería interesante conocer el porcentaje de tiempo que van vacíos porque eso es despilfarro puro. Bien, pues ya sabemos que pese a todos estos contras, el coche nos da mucha flexibilidad y comodidad. Hay que ver cómo podemos, hasta cierto punto, mantener estas ventajas a futuro con un modelo más ecológico. Y digo hasta cierto punto porque para la sostenibilidad un mínimo sacrificio habrá que hacer. La clave a futuro es pensar en los medios de transporte íntegramente como servicios, en lugar de como productos, y deberían reunir las siguientes características: autónomos, adecuadamente dimensionados, ecológicos, mayormente compartidos, flexibles hasta cierto punto y que se complementen unos a otros con una mayor oferta de soluciones. Vamos a pensar en los siguientes casos que pueden cubrir el muchos por ciento de los trayectos. En viajes dentro de la ciudad, el coche directamente no debería utilizarse. Hay muchas alternativas válidas, salvo en casos particulares. Personas con movilidad reducida, equipajes pesados. En estos casos, sí podría existir un vehículo autónomo puerta a puerta, que se reservaría con una cierta antelación y que lo suyo sería que fuera lo más estándar posible, todos de 2 plazas, por ejemplo. El caso interurbano general, pues tren o avión. Aquí el problema está entre poblaciones más pequeñas. Donde la conexión sea mala, habría que recurrir aquí también al turismo autónomo. Lo mismo para una excursión de fin de semana. En este caso, sin embargo, el vehículo seguramente se quedaría con nosotros al ser viajes de ida y vuelta y ser mucho más complicado planificar otros posibles trayectos en el mientras tanto. El caso más complejo quizás sería ir a trabajar a un polígono industrial. Yo me imagino autocares autónomos que saldrían de varias estaciones repartidas por la ciudad y con una cierta periodicidad. Al final se trataría de una especie de logística capilar inversa. Este esquema no es un diseño muy distinto del actual. Incorpora básicamente el vehículo sin conductor, la minimización del automóvil y una preferencia por el transporte público.
Como siempre, los titulares son fáciles de anunciar, pero aquí hay un trabajo muy importante de previsión de la demanda, diseño de rutas, etc. Además de, por supuesto, el cambio mental del usuario. Muy bien, en los próximos vídeos vamos a seguir hablando de temas de actualidad, viendo cómo se interrelaciona el Lean con algunos retos de futuro. Saludos para todos y ahí os espero.